que ahora sí la Suprema Corte podría estar tomada por el crimen organizado, tal y como lo denunció hace unas semanas el presidente de la Suprema Corte. Hoy se da a conocer que uno de los ministros, fiel soldado de Peña Nieto y de Calderón, anda haciendo misteriosas transferencias millonarias en bancos en el extranjero. Así que podría estar lavando dinero para Peña Nieto, Calderón o para el crimen organizado, que definitivamente está infiltrado en el Poder Judicial. Se especulaba que eran solo jueces o incluso magistrados, pero jamás uno de los hombres que toma las decisiones más importantes en materia jurídica en este país. Así que todos los temas aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy es martes 5 de junio y prácticamente nos levantamos con la noticia de que el crimen organizado tiene secuestrada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo peor es que uno de sus ministros, uno de los más polémicos por cierto, ha terminado implicado en muy fuertes acusaciones donde podría estar no solamente lavando dinero, pero también haciéndole trabajo sucio a uno de los que fueran sus jefes, en este caso Peña Nieto. Así que este caso es lo que está destapando toda una cloaca que ya había denunciado previamente el presidente de la Suprema Corte, Saldívar. Entonces estamos hablando de que no solamente hay que investigar este caso, sino limpiar toda la corte, y es ahí donde entra la propuesta del presidente López Obrador y de Morena de posiblemente aumentar nuevamente al número de ministros para que al final de cuentas la Corte termine por ser un órgano que apoya al pueblo y vela por la justicia y no por los criminales que tanto daño han hecho a este país, porque se le han pasado protegiéndolos. En el caso de Medina Mora, no solamente ha protegido delincuentes, también ha protegido a expresidentes, en este caso Peña Nieto en específico. Así que vamos entrando a la noticia, vamos entrando a la columna que escribió para el Universal Salvador García Soto respecto a estas transferencias millonarias por parte de Medina Mora. Dice, un reporte de actividad sospechosa de la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, en el HSBC del Reino Unido de Londres, por un total de 2.382.000 libras esterlinas que le fueron depositadas en los últimos 2 años. O sea, el señor ya era ministro de la Suprema Corte de Justicia cuando empezó todo este negocio. Entonces, hay que tener en cuenta también que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos documentó que entre 2016 y 2018 este ministro también recibió en sus cuentas de HSBC en Estados Unidos $2.130.000 en esos mismos años, en ese mismo periodo. Entonces, en total, pues estamos hablando de que al tipo de cambio estamos hablando de 102 millones de pesos, y obviamente esto supera por demasía los ingresos que obtiene como ministro de la Suprema Corte, que no son pocos, tomando en cuenta que ellos no han querido reducirse el salario como lo ha propuesto en reiteradas ocasiones López Obrador, y que por eso él enviado esa iniciativa de la ley de remuneraciones para que nadie gane más que él, pero los señores obviamente no quisieron y están en esa disputa. Entonces, mientras tanto sigue ganando un dineral, pero no le alcanza para que en 2 años termine con esa cantidad de dinero. Dice, todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el Banco HSBC y de México, y de acuerdo con documentos en poder de esta columna, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora. La principal es el número que ponen ahí, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadounidenses los números de cuenta que aquí están apareciendo. Entonces, hay que ver qué es lo que termina por ser. Dice, el criterio por el que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como sospechosos los movimientos y transferencias en la cuenta del funcionario mexicano fue por considerarlo una persona políticamente expuesta. Y los reportes británicos, dice más arriba, los reportes británicos junto con los del Tesoro estadounidense dieron pie también a una investigación del gobierno de México que a través de la Secretaría de Hacienda detectó una empresa llamada Compus Soluciones y Asociados, en la que el ministro
aparece como beneficiario del pago de dividendo con un depósito en sus cuentas de 10 millones, a pesar de que en sus declaraciones de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria a esa empresa. Entonces desde ahí ya todo huele muy muy mal. Aquí da detalles un poco más acerca de las transferencias y todos los negocios que hace. Recordemos que en 2015 pues fue propuesto por Peña Nieto como ministro de la Suprema Corte a pesar de los señalamientos que ya tiene en su contra, y aparte de que el señor había trabajado en gobiernos anteriores, fue procurador, obviamente también fue embajador, ahí por 2005, en periodos de Fox, periodos de Calderón, y finalmente en el periodo de Peña Nieto. Aquí es donde reitero yo mi teoría en torno a por qué Peña Nieto le encantaba reclutar a servidores públicos que habían trabajado en otras administraciones. Es que, por ejemplo, el caso más enigmático y más icónico es el de Rosario Robles, quien, como periodista, pues fue extraño verla en el gobierno del PRI, no la movieron jamás de su cargo, sí, la movían de secretaría, pero nada más nos damos cuenta que con la experiencia, lo que les interesaba era la experiencia de ella para mover los recursos públicos, esconderlos y dar pie a lo que fue entonces la estafa maestra. Entonces no me extrañaría que pues el ministro Medina Mora esté lavando dinero para Peña Nieto o algún otro político, y como dice aquí las preguntas que me parecen muy interesantes por parte de García Soto, autor de esta columna, ¿tendrá el ministro Medina Mora una explicación para esto? ¿O será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esto no sería nada raro, o lo bueno fuera, o lo menos grave, que fueran pagos por sentencias o que lavara dinero por parte de Peña Nieto. Pero lo más grave es que, como en su momento expuso hace unas semanas el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en el que él acusaba que el crimen organizado de plano se había infiltrado en el Poder Judicial, lo cual muchos pensamos que se trataba de meros jueces o magistrados en el peor de los casos, pero no hay por qué extrañarse en el caso de que sea ya directamente en los 11 ministros que toman las decisiones jurídicas más importantes de este país. Entonces, no estamos hablando solamente de jueces federales o de ministros, sino también de ministros, y esto es sumamente grave porque entonces, ¿en manos de quién está la justicia en nuestro país? Y obviamente esto requiere cambios de fondo. Por eso, cuando muchos se asustaban de que López Obrador quería incrementar, pues obviamente por medio de una iniciativa en el Senado, pues incrementar el número de ministros, me parece que a 15, muchos se asustaban y que quería controlar la Corte. Pues no, señores, es que la Corte no es que la vaya a contaminar. Lo que pasa es que la Corte ya no sirve. La Corte ya sirve a intereses de quién sabe quién, del Chapo, de Beltrán Leiva en su momento. Entonces, o en todo caso también del Mayo Zambada. Entonces, de todos estos delincuentes está la Suprema Corte sirviendo como tapadera, como un manto protector para que nadie vaya a la cárcel. Recordemos que, por ejemplo, en su momento, Eduardo Medina Mora fue señalado por ser un soldado que salvó a Fox, a Calderón y a Peña, y obviamente también a sí mismo, porque jamás ha transparentado su fortuna. Dice, una constante se observa en los 19 años en la administración pública de Eduardo Medina Mora, la discreción respecto a su fortuna que jamás ha publicado en sus declaraciones patrimoniales. Entonces, es hoy que se da a conocer ya de forma más tajante, de forma más puntual y precisa. Y aquí está cuando obviamente Peña Nieto lo propuso como ministro de la Suprema Corte, pero también estuvo, a pesar de todo eso, vinculado, por ejemplo, la Siedo de Medina Mora y Marisela, más de 50 casos fabricados. O sea, acusaciones que jamás tuvieron un sustento, un argumento creíble. Por ejemplo, dice, de hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con 3 averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009, la operación limpieza, el llamado Michoacanazo y los referidos atentados. En este caso, se referían principalmente a agresiones a los derechos humanos y fabricación de pruebas
que hicieron esta dupla. Y lo peor de todo es que también fue parte, bueno, aquí también esta es la señora Marisela Morales, quien pues también fue exhibida por la operación limpieza que ya estábamos hablando hace unos momentos. Entonces, el tema es este, en el cual vemos a un ministro fuertemente vinculado y con todos los antecedentes que tiene, no es de extrañarse que lave dinero para Peña Nieto, lave dinero para posiblemente hasta Calderón, o incluso para el crimen organizado, lo cual sería lo más grave que pudiera suceder. Así que esto es lo que tengo para ti en este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres.